name's Guybrush Threepwood, and I want to be a pirate. La piratería ha acompañado a los videojuegos prácticamente desde que existen. Muchos lo hacen por estar en contra de la propiedad intelectual, la mayoría por ahorrarse unas pelas, y unos pocos por impresionar a la Jessie de su clase que quiere jugar al Tomodachi Life en su teléfono. Sea como fuere, la realidad es que la piratería siempre estuvo ahí, aunque estas distaron de ser contiendas livianas. Las empresas lucharon fervientemente contra las falsificaciones. En este vídeo relataré de forma cronológica cuál ha sido la evolución de los sistemas antipiratería y, en contraposición, cuáles han sido las maneras de eludirlos. Cuando empezaron a salir los primeros juegos comerciales para computadoras como la Apple II, la TRS-80 o la Commodore PET, se vendían a través de disquetes. ¿Cuál era el problema para los desarrolladores de videojuegos? Que cualquiera con más de una disquetera podía copiar su juego y venderlo. La primera solución que encontraron fue crear errores intencionados en el código de verificación, el CRC. Este es un código que se asegura de que los datos no tengan fallos. Es un algoritmo matemático que transforma los datos en un número. Cuando un programa lee los datos, verifica mediante el algoritmo que coincidan con el CRC. Si lo hace, sabe que los datos están íntegros. Si no, entiende que están corruptos. Muchas empresas empezaron a grabar un CRC erróneo a propósito, programando los juegos no para que se saltaran el CRC, sino para que comprobaran que efectivamente era erróneo. Las grabadoras caseras de la época no podían copiar esto. Al intentar leerlo y no coincidir el CRC, saltaba un error de lectura. Más adelante, claro, se crearon copiadoras más sofisticadas que se saltaban el código de verificación. Por tanto, la siguiente técnica fue más ingeniosa. Usaron bits débiles. Los bits en los disquetes son en realidad pequeños imanes. Si el primero está orientado hacia la derecha y el siguiente cambia de dirección, tenemos un 1, si no cambia, es un 0. La técnica del bit débil consistía en crear una zona con bits muy poco magnetizados, de tal forma que la lectora no pudiera determinar del todo si el bit había cambiado de orientación o no. Esto significaba que, al leer el sector 3 veces, te iba a dar 3 resultados diferentes. Esto le indicaba al código del juego que era una copia legítima. Si intentabas hacer una copia en tu casa, tu disquetera no estaba preparada para grabar bits débiles. Copiaba lo primero que leía. Al intentar hacer la comprobación en el disquete pirata, daba error, porque las 3 lecturas daban exactamente el mismo resultado. ¿Cómo se saltaron este sistema de seguridad? Pues aquí es donde nacieron los famosos cracks. Pequeños programas ejecutables que directamente eliminaban la zona del juego que pedía la comprobación. Ante esto, la solución que encontraron las empresas no fue ningún chip especial ni criptografía avanzada. Fue algo tan rudimentario como obligarte a usar el manual. Por ejemplo, el juego King Quest IV te pedía una palabra específica de una página concreta. Si fallabas, te cerraba el juego. O el famoso caso del Prince of Persia del 89. En el segundo nivel, en la sala de pociones, debías beber la que correspondiera con una letra específica en el manual impreso. Si no, morías. O en Monkey Island, que requerías usar la mítica ruleta de piratas para resolver puzzles. Copiar un disquete lo podía hacer cualquiera. Fotocopiar un manual de 100 páginas en esa época era otra cosa. Pero al final, la solución de la comunidad fue la de siempre: parchear el juego con cracks. Hay que reconocer que estos métodos eran muy imaginativos, pero el primer sistema antipiratería, tal y como lo conocemos hoy en día, lo tuvo la NES, con su famoso chip 10NES. Era un sistema de llave-cerradura. La consola tenía un chip que actuaba como cerradura, y el cartucho un chip que funcionaba como llave. En realidad eran exactamente el mismo chip, pero si el pin número 4 se conectaba a alimentación, actuaba como cerradura, y si se conectaba a tierra, actuaba como llave. El funcionamiento era el siguiente: la consola mandaba a ambos chips un número aleatorio del 0 al 15 que actuaba como semilla. El chip lo procesaba con un algoritmo matemático secreto y devolvía una secuencia de unos y ceros. Si coincidían, el juego era original y podías jugar. En el caso contrario, la consola se reiniciaba constantemente. Cabe decir que la finalidad no era solamente frenar la piratería. También tenían como propósito limitar los juegos que saldrían para su plataforma para asegurar un mínimo de calidad, limitando a 3 juegos que podía producir al año cada empresa, y, de paso, obligando a toda desarrolladora que quisiera sacar un juego para su consola a pasar por caja. Con esta medida querían evitar que se repitiese la gran crisis de los videojuegos del 83, debido al nulo control de Atari sobre la calidad de los títulos de su plataforma. Al ser una protección física, no había forma de parchearlo.
Atari quería saltarse este sistema para poder publicar más de 3 juegos al año, por lo que invirtieron muchísimo dinero en intentar descifrar el algoritmo del chip 10NES sin éxito. Así que recurrieron a la picaresca. El código del chip 10NES estaba registrado en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Atari lo sabía, y tramó un plan digno de película de espías. Solicitó al gobierno los documentos de Nintendo alegando que había habido un plagio y que iba a acontecer un juicio inminente, por lo que necesitaban el código del chip para poder defenderse. Toda una farsa que, sorprendentemente, coló. Con los planos en mano, Atari creó el chip Rabbit, que era capaz de sustituir al 10NES de Nintendo, pudiendo sacar decenas de juegos al año. Por supuesto, Nintendo, al enterarse, los demandó y ganó el juicio. Pero, casi en paralelo, se descubrió algo. ¿Recordáis que os dije que el cuarto pin del chip 10NES era el que determinada se actuaba como llave o como cerradura? Pues se dieron cuenta que para jugar a títulos sin licencia era tan fácil como abrir la consola y desconectar manualmente dicho pin. Eso te permitía jugar a cualquier cosa porque el chip de la consola dejaba de actuar como cerradura. Y, si no hay cerradura, dejas la puerta abierta. Este sistema físico fue usado por Nintendo en la Super Nintendo y la Nintendo 64, con mejoras que lo hicieron muy difíciles de sortear. Atari, en cambio, tomó un rumbo totalmente diferente. En lugar de usar chips físicos, apostó por encriptación avanzada, algo llamado criptografía de clave pública. Y aquí su mayor enemigo no fueron los piratas, sino el mismísimo gobierno de los Estados Unidos de América, que clasificó al Atari 7800 como armamento militar. Suena a broma, pero nada más lejos de la realidad. En los años 80 y principios de los 90, el gobierno estadounidense clasificaba la criptografía fuerte exactamente igual que el armamento militar. Por lo tanto, permitían vender consolas Atari en su país, pero prohibían tajantemente su exportación. ¿El motivo? Estaban en plena Guerra Fría y Estados Unidos no podía permitir que el bloque enemigo se hiciera con una herramienta tan poderosa. En un conflicto, poder trasladar información sin que el bando contrario la descifre es una ventaja táctica tan potente como tener tanques o aviones de combate. La población no podía creerlo. Esto no solo afectaba a Atari, sino a múltiples gigantes tecnológicas como Apple o IBM. La protesta llegó a tal nivel de absurdo que los programadores hicieron camisetas con el código de encriptación impreso, ironizando con que llevar esa prenda era exportar armamento militar ilegal. Al final, el gobierno terminó cediendo y derogando la ley, pero ya era demasiado tarde. Atari tuvo que vender sus 7800 sin ningún tipo de protección al resto del mundo. Esto, sumado a otros muchos problemas internos de la compañía, hizo que se desmarcara definitivamente la industria del hardware, dejando entrar a un nuevo y letal competidor. Hola amigos de YouTube, soy yo, el Cabezón. ¿Sabían que la luz genera gravedad? A diferencia de lo que cree la gente, lo que genera la gravedad no es la masa, sino la energía. De igual modo, la gravedad no atrae la masa, sino todas las partículas por igual. La luz se siente atraída a la Tierra en la superficie a 9,8 metros por segundo cuadrado, exactamente igual que tú. Nos vemos en otro video, un abrazo. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que PlayStation marcó un antes y un después en la industria del videojuego. No fue la primera en traer CDs, pero sí la primera que lo hizo bien. Los CDs tenían muchas ventajas, eran baratos de producir y permitían hasta 700 megas de almacenamiento. Una barbaridad para la época y gracias al cual tenemos auténticas obras maestras. Pero claro, también tenían un gran inconveniente. Al igual que con el disquete, cualquiera en su casa podía hacer una copia. ¿Su solución? El Wobble Groove. Era una especie de surco o marca física en la parte interna del disco que indicaba la región del mismo. Si no lo tenía, no podías jugar. E incluso si lo tenía pero era de otra región, tampoco. Esto fue una genialidad, porque ninguna grabadora comercial de la época podía reproducir esta huella física. ¿Pero dónde vino el problema para Sony? Pues en la forma de verificarlo. Mientras que la NES, la Super Nintendo y la 64 verificaban el chip antipiratería cada segundo, la primera PlayStation lo hacía tan solo al encender la consola. La solución de los piratas, el mítico truco del cambiazo. Poner un juego auténtico, esperar que se produjera la autentificación inicial y cambiar el disco rápidamente por una copia pirata. Más adelante incluso salió un chip que se soldaba a la placa de la consola y simulaba enviar la señal correspondiente a la lectura del Wobble.
De hecho, recuerdo, cuando era pequeño, que mis padres me compraron una PlayStation de segunda mano con el chip ya puesto. Era lo más habitual en todos lados. Para la PlayStation 2, Sony aprendió la lección. En esta generación continuaron con los surcos Wobble, pero añadieron un código de barras físico con ligeros desperfectos que eran estrictamente necesarios para la verificación del disco. Además, se molestaron en encriptar los archivos de las memory cards. Pero aun con esto, no tardaron nada en hackearla, soldando un nuevo chip que se saltaba todos estos procedimientos de seguridad. Por su parte, Nintendo fue más hábil, entre muchas comillas, porque a la vista está que les salió muy caro. Como solución antipiratería, decidieron no usar DVDs convencionales, sino su propio disco patentado. Era más pequeño y de menor capacidad, aproximadamente 1,5 GB, mientras que la competencia tenía 4,7 GB. Con esto, tardaron mucho más en hackearla, es cierto, pero tener menos memoria hizo que muchísimas desarrolladoras prefirieran lanzar sus títulos para PS2 o Xbox por su mayor almacenamiento. Esto supuso para Nintendo un desastre en cuanto a catálogo se refiere, quedando la GameCube relegada a ser esa consola de culto que tan pocos tuvimos. Xbox, por su parte, apostó por la criptografía de clave pública. ¡Exacto! ¿Recordáis el revuelo del Atari 7800 y su verificación RSA? Pues Xbox lo trajo de vuelta, esta vez de forma legal, claro. Este sistema, junto a la defensa por capas, se convirtió en el estándar para todas las consolas posteriores, aunque la ironía es que la mayoría terminaron hackeados por errores tontos de las propias empresas. Al final, la piratería no deja de ser el eterno juego del gato y el ratón, donde el ingenio de ambos no tiene límites. Todo el tema de las firmas digitales y la seguridad de las consolas modernas es fascinante, pero también bastante denso, así que lo dejo para un próximo vídeo. Y tampoco me he olvidado de las portátiles, que también quiero abordarlo en algún momento, porque desde la Game Boy hasta la 3DS, pasando por la PSP, todas tuvieron sus propios sistemas antipiratería, y sus correspondientes formas de saltárselo. ¡Bendita R4! Porque si algo nos enseña la historia de los videojuegos es que la guerra continúa. Cada nueva protección acaba provocando un nuevo método para romperla. Ya que la guerra no cambia nunca. Por mucho que cambie la tecnología antipiratería, siempre habrá alguien dispuesto a romperla. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.